Bueno, ahora vamos a ver justamente lo que son las funciones en R, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dar dos ejemplos sumamente sencillos cuando se trata de funciones de R, algo sumamente importante. Podemos calcular una aproximación de millas a kilómetros, algo muy similar cuando hicimos una conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, una aproximación creada podría estar representada de la siguiente manera. Miles, estoy creando la variable u objeto, to km, ¿cierto? Function, la función, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. En millas, ¿qué es lo que quiero decir aquí, chicos? Algo sumamente importante. Miles to km, que vendría a ser de millas a kilómetros, creo una función denominada function, ¿de acuerdo? De hecho, ya habíamos empleado esta sintaxis en sesiones anteriores, me parece que en el primer video. Miles vendría a ser justamente el argumento de la función, en este caso, function. ¿Cuál es el nombre de esta función? Miles to km, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Y ahora vamos a aprender cómo hacer llamado a la función, ¿de acuerdo? Algo sumamente básico. Entonces sería function de ¿qué? De miles. Miles vendría a ser justamente el argumento de la función. Me salgo del paréntesis, hago un espacio, ¿de acuerdo? Y ubico miles por 8 quintos, 8 dividido para 5, ¿cierto? Y creamos nuestra función. De hecho, aquí justamente en la parte derecha, en la parte de ambiente tenemos las funciones creadas, miles to km, function de miles. ¿Y cómo haríamos llamado a la función siguiente? Bueno, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Miles to km, ¿de acuerdo? Y aquí ubico justamente las millas. Por ejemplo, si deseo convertir 175 millas a kilómetros, nos saldría justamente 280 kilómetros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos haciendo llamado a la función previamente creada que se denomina miles.to.km, ¿de acuerdo? Dentro de estos paréntesis va a ir justamente las unidades, es decir, el valor en qué, en millas. Entonces, si a usted le pide convertir directamente, bueno, yo deseo convertir algún valor que se encuentra en unidades millas, ¿de acuerdo? Lo convierto a kilómetros. Bueno, sencillamente usted emplea la función creada y presiona justamente Enter y ya le sale la conversión descrita. Obviamente, usted al detallar y al crear su función, usted debe crear y tipear la respectiva conversión. De millas a kilómetros sería millas por 8 quintos, ¿no? Para transformarlo a kilómetros, chicos. Algo sumamente importante. E incluso la distancia que se encuentra en millas, porque es una distancia, puede ser convertida como un vector hacia otro vector, pero ya en kilómetros, ¿de acuerdo? Con unidades diferentes. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si yo tengo el vector o un arreglo ordenado de valores que se detallan a continuación, 100, 200 y 300, y me ubico al final de la línea de comando y presiono Enter, por supuesto me va a salir en valor en kilómetros, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Ahora vamos a aprender cómo graficar una función. Por supuesto, chicos, esto es muy similar a cómo lo habíamos hecho previamente. Ya habíamos empleado justamente algunos comandos de gráficas aquí en RStudio, aquí en este curso, su curso. Y ahora vamos a continuar porque aquí nos vamos a convertir en grandes expertos en el análisis de datos en RStudio, ¿de acuerdo? Vamos a emplear el dataset denominado Florida, que ya se encuentra arraigado aquí en nuestro IDE de RStudio. Florida tiene los votos en las elecciones 2000 de varios candidatos a la presidencia de Estados Unidos, país por país en el estado de Florida. Entonces, el siguiente código nos ayuda a construir, de acuerdo a la gráfica, con respecto al voto de Buchanan contra el voto de Bush. En primera instancia debemos hacer llamado a la función view y emplear justamente la data denominada Florida. Bueno, entonces para poder realizar la respectiva gráfica tuve que buscar la dataset, es decir, el conjunto de datos, exportarlo, transformarlo al archivo adecuado para tenerlo aquí en RStudio, ¿de acuerdo? Y poder hacer el respectivo análisis estadístico con usted. El data frame se denomina X, así se denomina, y lo exporté justamente de esta página oficial de Harvard, que ellos se encargan de realizar predicciones y análisis de datos al momento de acercarse a las elecciones presidenciales. Ellos pronostican o predicen que el candidato presidencial tiene la mayor probabilidad o posibilidad de convertirse en justamente presidente de los Estados Unidos. Algo sumamente importante. Vamos a ubicar justamente view de X para poder determinar y visualizar el respectivo data frame, ¿de acuerdo? Y observamos que en el lado derecho nos sale que tenemos 638 observaciones de 26 variables, algo sumamente importante, es decir, tenemos 26 columnas con 638 observaciones, chicos, ¿no? Recordemos que las columnas vendrían a ser justamente los países en el estado de Florida, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, queridos amigos. Vamos a primera instancia de una vez por todas
hacer un attach, ¿de acuerdo?, al data frame, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cada uno de los nombres, de acuerdo a sus columnas, ya me aparezcan como variables. ¿A qué me refiero? Que si yo ubico, por ejemplo, Gorem, que es justamente uno de los nombres de las observaciones o que detalla justamente el data frame, que en este caso vendría a ser justamente la que estábamos observando, Gorem, ya nos aparece directamente los valores que goza dicha variable, ¿de acuerdo? Ya actúa como un vector, a eso me refiero como objeto o variable, cosa que si yo no hubiese puesto un attach, es decir, que me saque o que me reserve las palabras o los nombres de las columnas de este data frame, si yo hubiese puesto Gorem, me hubiese salido un error, porque la variable Gorem u objeto, como lo detalla aquí RStudio, no existe. Entonces, por eso, y si usted no quiere estar haciendo esto de aquí, por ejemplo, X, signo de dólar, y estar buscando cada una de los nombres de cada una de las variables, ¿de acuerdo? O los nombres de las variables, a fin de encontrar recién Gorem y tipear Enter, usted puede sencillamente ubicar un attach, ¿cierto?, del nombre del data frame, que en este caso vendría a ser X, y ubicamos directamente el nombre que ya actúa como palabra reservada en cada una de las variables del data frame, ¿de acuerdo? Y ya ubicamos justamente el valor que ya nos sale por excelencia, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Ahora sí, amigos, ahora sí comenzó lo bueno aquí en este curso, su curso. Busqué este dataset por usted para que usted me pueda entender de la mejor manera y, obviamente, hacer la predicción correcta. No, sí lo tenía, pero se lo había perdido, no sé qué pasó. Vamos a ubicar un plot, ¿de qué? De Bosch. Vamos a ver cuál es la variable que se llama o se denomina Bosch. Bueno, en realidad puede ser la de aquí, ¿no? Boscha, puede ser una o Bosch. ¿Cuál ubicamos? Pongamos Boscha. Qué gracioso ese nombre. Boscha, ¿de acuerdo? Plot de Boscha con respecto a qué? A otro país. Puede ser el que tenemos acá, Buchanan. Ese puede ser, ¿no? Buchanan. Es gracioso ese nombre. Buchanan, ¿no? El XLab vendría a ser justamente ¿qué cosa? La etiqueta en el eje de las abscisas o en el eje de las X y vamos a ubicarle justamente el nombre de Bosch. La etiqueta en el eje Y, YLab, vendría a estar representada ¿dónde? En el eje vertical o en el eje de las ordenadas, ¿de acuerdo? En el eje de las Y. ¿Y cómo va a ser llamada? Buchanan, ¿cierto? Algo sumamente importante. Y observamos lo siguiente, queridos amigos. Hay una aglomeración de acuerdo al inicio de los datos o de la secuencia de datos que tenemos, ¿cierto? Han sido pocos los países que han tenido a favor, de acuerdo, de ese candidato presidencial, dicho voto. Han sido muy pocos. Mayor se concentra aquí justamente. Las personas han optado por poner nulo o ubicar un número específico de votos, ¿de acuerdo? Esto de aquí me doy cuenta que varias personas han votado nulo o en blanco, porque no les gusta ningún candidato presidencial. Generalmente pasa eso, ¿no? Sí, chicos, entonces básicamente esa es la gráfica que quería mostrarles. Es una representación, es un diagrama de dispersión, por supuesto, con respecto a los votos que vendrían a ser justamente las observaciones por país. Recordemos justamente que tranquilamente podríamos tomar esto como el número de votos que ha tenido dicho país, ¿de acuerdo? En una observación determinada. Cada una de estas observaciones pueden ser días, pueden ser horas, minutos, podría ser incluso minutos, ¿no? Porque obviamente el voto no es que dura aproximadamente 638 días, no. Entonces esto de aquí podría estar representado como minutos. Es decir, en el primer minuto hubieron 494 personas que votaron a Bush. Hay otras 536 que votaron en Corea y así sucesivamente. Es una toma de datos, es una recolección de observaciones, ¿cierto? Hay que encontrar el sentido a esto. Es por eso que nos estamos convirtiendo en grandes analistas expertos en RStudio, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante y es lo que tenemos aquí justamente. Podemos decir que cada número es el conteo, ¿de acuerdo?, de votos en un país determinado, ¿de acuerdo?, dentro del estado de Florida. Algo sumamente importante, queridos amigos. Bueno, ahora vamos a hacer una función que hace posible graficar los números o valores ya cuantificados de un par de candidatos, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Entonces sería de la siguiente manera. Plot Florida, porque justamente en Florida, ubicamos function, la palabra reservada function, xbar, de acuerdo, que me determina justamente la varianza con respecto a Bosch. Ahora sí, chicos, algo muy importante es que las columnas no me detalla el país. Cometí un ligero error, no me había dado cuenta muy bien de los nombres de las columnas. Me detalla lo que vendría a ser justamente todos los candidatos presidenciales en ese año 2000, país por país,
en el estado de Florida, de acuerdo a los votos con respecto a los mismos. No tiene sentido que uno esté votando con respecto a un país, no, uno vota con respecto al candidato presidencial. Mil disculpas, pero bueno, aquí estamos para aprender y no me había dado cuenta, pero ahorita ya investigando me di cuenta de eso que es sumamente importante, chicos. Cada columna me detalla justamente el candidato presidencial en esa época, en ese tiempo, ¿de acuerdo? Y el valor o la métrica o el escalar el número de votos a su favor, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Estamos creando justamente la función denominada plot Florida. Ubicamos lo siguiente y me doy cuenta que es mejor crearla en el IDE de RStudio por simplicidad. Entonces sería plot Florida, ¿verdad? Function x bar va a ser igual a Bosch, y bar va a ser igual a ¿qué? A Boschanal, que es justamente un par de candidatos presidenciales. Incluso en la gráfica observamos que hay una gran dispersión, incluso hay una forma como triangular con respecto a ambos candidatos presidenciales. ¿Quién ha tenido la mayor densidad de votos? Bueno, yo podría decir que la mayor densidad de votos ha sido justamente en el candidato Bosch con respecto a Buchanan. E incluso Bosch toma una pequeña y ligera delantera si lo observamos con respecto al eje horizontal en comparación al eje vertical, ¿de acuerdo? Usted justamente ve dispersos los datos porque obviamente corresponde el número de votos que tenemos con respecto a cada una de las variables. Y démonos cuenta de algo muy importante, Bosch tiene un conteo de hasta 2000 votos, mientras que Buchanan tiene un conteo de hasta aproximadamente 50. Eso es muy interesante, quiere decir que Buchanan ha recibido el menor número de votos, de acuerdo con respecto a Bosch. Bosch tiene una mayor cantidad, entonces la predicción correcta sería que justamente Bosch sea pionero en las elecciones presidenciales en el año 2000. Ahora sí, ubico la respectiva función, vamos a crear un objeto variable que se denomine x, Florida, vamos a hacerlo. Pero no va a ser Florida, chicos, primera instancia tiene que ser x. El nombre que está aquí es verdad, es Bosch y Buchanan, pero recordemos que con respecto a nuestro data frame, el nombre como tal no lo tenemos como Bosch, sino como Boscha, y con letras minúsculas. Entonces, esto de aquí vendría a ser justamente Boscha, con letra minúscula, algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque voy a hacer la respectiva indexación aquí en nuestro data frame. Y con respecto a Buchanana, que vendría a ser Buchanana, todo en letra minúscula, que es justamente lo que tenemos aquí. Permítanme observar nuevamente, Buchanana, ¿no? Entonces sería aquí justamente Buchanana. Ahora sí, ¿cuál vendría a ser? Bueno, vendría a ser de esta manera, x bar, con respecto justamente al data frame que se denomina x. Puede ser la variable xi, ¿de acuerdo? Para que sea ligeramente distinta con el nombre de x que es el que contiene justamente nuestro data frame. Aquí ubicamos x nuevamente porque es el data frame, hacemos la respectiva indexación, sería y bar toma el valor de ¿qué? De Buchanana. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente, indexo a mi data frame para todas las observaciones, ¿de acuerdo? Con respecto a ¿qué? A la columna que se denomina Busha, y es lo que tenemos aquí justamente. En otras palabras, o bien podemos ubicar en el área de columnas el nombre específico de dicha columna o de dicha variable, que en este caso va a ser Busha, o tranquilamente podríamos hacer un conteo y determinar en qué lugar se encuentra dicha columna y nos saldría exactamente lo mismo. Podríamos ubicar incluso el valor. 1, 2, 3, Busha se encuentra en la tercera columna. Entonces, al momento de yo digitar aquí y hacer la respectiva indexación, espacio, coma, y ubico 3, nos debería salir exactamente lo mismo en cuestión a las observaciones. Y observamos justamente lo siguiente, que el primer valor 494 es 494, 676, 676. El último valor es NA, el último valor es NA. El valor anterior es 11, el valor anterior es 11. Es la misma columna y el mismo arreglo de valores que ha sido llamado, ¿de acuerdo? Esa es otra forma de hacerlo, muy interesante. Y generalmente hacemos esto cuando vamos a hacer una gráfica dinámica y no estar ubicando a cada rato los nombres Boscha, Buchanana, y ahora guardamos una variable justamente que ya hace una función con el nombre de plot Florida, ¿no? Que justamente es la gráfica del estado de Florida con respecto a los votos de sus candidatos presidenciales, queridos amigos. Ahora sí, entonces sería plot, uso el comando principal plot, xi, yi. Recordemos que plot, el primer parámetro de plot es x y el segundo parámetro de plot es y, ¿no? Primero la variable predictoria y luego la variable de respuesta, algo sumamente importante. El xlab vendría a ser igual a ¿qué? A la etiqueta en el eje x y vendría a estar representado con el nombre xbar. El xlab es igual a xbar. ¿Por qué? Porque xbar ya tiene aquí un valor.
De hecho, aquí los parámetros de la función ya se encuentran definidos, ¿no? Ya está aquí como bocha, y en ybar ya se encuentra aquí como bucha-nana. Aquí ubicamos ylab, que vendría a ser igual a ybar. Y aquí, ¿qué ubicamos? Bueno, vamos a ubicar un ligero texto, que vendría a estar representado con el comando principal mtext, que es el texto que subyace en la gráfica. Vamos a ubicar el site, que vendría a ser justamente el lado, igual a 3. Y la línea va a tener un valor de 1.75. ¿Y qué texto vamos a ubicar? Bueno, vamos a ubicar el siguiente. Vamos a hacer un espacio, vamos a ubicar aquí. Votes in Florida, ¿cierto? By country, por país, en las elecciones presidenciales del año 2000, chicos. Presidential, este valor que está aquí, hace referencia justamente al año o a la época donde se realizó dicho suceso, election. Ahora sí, vamos a crear la respectiva gráfica y vamos a observar cómo nos saldría. Y hemos creado justamente la función, y al crear la función podríamos hacer llamado justamente a qué cosa, chicos. Exacto, podríamos hacer llamado justamente a dicha función para poder visualizar la gráfica aquí en nuestro IDE de RStudio. No se asusten, no crea que porque no salió la gráfica está mal, no, estamos creando una función, debemos hacer llamado a la función. ¿Cómo hacemos llamado a la función? Bueno, sencillamente podemos hacer llamada a la función con el mismo nombre que yace allí en pantalla, plot.florida, y ubicamos justamente los parámetros descritos. Recordemos que antes de hacer llamada a la función y que justamente salga la gráfica correspondiente, votes in Florida by country, todo esto de aquí tiene que estar dentro del mtext, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante, el más no fuera, cuidado. Y aquí el paréntesis es lo que justamente hace la ruptura o el cierre de dicho comando principal. Bueno, aquí lo único que ha cambiado es sencillamente el votes in Florida by country in 20,000 US Presidential Election. O sea, es decir, el nombre, que sencillamente lo hubiésemos puesto como un main, pero no hay ningún inconveniente, lo hicimos de acuerdo con una nueva función y un nuevo comando denominado mtext. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque sencillamente al crear una función es mucho más sencillo graficarlo. De tal forma que podemos ubicar otros candidatos presidenciales, por ejemplo, Correa versus Northern, ¿de acuerdo? Y observar cómo vendría a estar representada la nueva gráfica. Y lo podemos hacer a continuación. Podemos graficarlo de una manera similar, pero con parámetros distintos. ¿Cuáles son esos parámetros? Los parámetros que se encuentran por defecto son el de los candidatos presidenciales, bocha, de esa época, y bucha-nana. Pero ahorita eso lo podemos cambiar. El xbar vendría a ser Gorem, y el ybar, la variable del eje y, vendría a ser justamente Northern. Y observamos que la gráfica automáticamente ha cambiado, porque observamos justamente que las cotas, tanto en el eje Y como en el eje X, han cambiado, ¿de acuerdo? Han sido modificadas, y por ende también sus observaciones, chicos. Pero esto aún no finaliza, queridos amigos. Vamos a continuar y vamos a ver el tema de vectores, ¿de acuerdo? Para convertirnos en grandes expertos aquí en este curso, su curso. Bueno, vamos a ubicar justamente los vectors, que vendrían a ser justamente los vectores. Y bueno, algunos ejemplos de vectores ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Podemos hacer uso del comando o de la función principal denominada C, que se sujeta a la definición de combine, ¿de acuerdo? O concatenate, ¿cierto? Y ubicamos los siguientes valores: 2, 3, 5, 2, 7 y 1, ¿no? Podemos ubicar cualquiera de estos valores. Estos valores que están aquí se sujeta a un arreglo ordenado unidimensional de elementos o valores, cuya longitud va a ser igual a 6 elementos. Otra manera de hacer una secuencia ordenada de valores es justamente de la siguiente manera: 3 hasta 10. Y observamos que los números que se sujetan a medición son los siguientes: 3, 4, 5, 6 hasta llegar al número 10, ¿de acuerdo? Es un arreglo ordenado de valores, algo sumamente importante. Por supuesto, de manera similar lo pudimos haber hecho de la siguiente forma, con la función o comando principal sec. Lo ubico desde 3 hasta ¿dónde, chicos? Hasta 10. ¿Por qué elemento? Bueno, por 1, que me haga el conteo de 1 en 1, y observamos justamente que es exactamente lo mismo que nos había salido con esta secuencia, cuyo operador principal es justamente aquel que se sujeta como dos puntitos seguidos, ¿no? Que eso en matemáticas se lee como razón de. Vamos a emplear nuevamente la función de C, combine, y vamos a detallar los siguientes valores: T, true, F, 3F, 2 true, y ubiquemos también un F. ¿Y qué es lo que tenemos aquí justamente? Recordemos que T y F son dos letras o palabras reservadas que me detalla justamente un par de valores booleanos. Este vector es de tipo booleano, chicos, ¿ya? Algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos aquí true, que vendría a ser verdadero, false, falso, 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 true, true y falso. Entonces aquí tenemos justamente esto de aquí, vendría a ser true, false. Por supuesto, esto de aquí hubiese sido lo mismo si hubiésemos ubicado
el nombre completo, true y false. Y es exactamente lo mismo a como lo habíamos detallado previamente, pero obviamente es mucho más sencillo ubicarlo solamente con su letra capital. Es más que suficiente. Recordemos que los vectores pueden ser lógicos, numéricos o incluso una cadena de caracteres. Decimos que un vector es lógico cuando es de tipo booleano, justamente como lo hemos representado en nuestra última operación. Los primeros dos vectores, es decir, los que tenemos aquí, de acuerdo a esta secuencia, con respecto a la otra, son numéricos. El cuarto vector, que es justamente el que está aquí, es de tipo lógico, es decir, un vector con elementos booleanos. Y el vector que voy a detallar a continuación es un vector de cadena de caracteres. Aquí podemos ubicar Canberra, es una cadena de caracteres, chicos. Aquí podemos ubicar Sydney. ¿Cuál fue aquí el error, chicos? Por supuesto, que la letra C está en mayúscula. Debe estar en minúscula, eso es muy importante, chicos. Pilas con eso, ¿eh? Un ligero error, es por esa razón que decimos que RStudio es case sensitive. Una ligera equivocación y ya nos sale un error aquí en RStudio. Ahora vamos a ver los famosísimos subconjuntos, pero de vectores, chicos, ¿no? Algo sumamente importante. Vamos a buscar aquí subsets, ¿de acuerdo? Of vectors. Y ubicamos lo siguiente, queridos amigos. Bueno, hay dos formas principales de extraer subconjuntos de vectores. Una de ellas ya lo hemos visto a lo largo de nuestro maravilloso curso de análisis de datos aquí en RStudio, en este curso. Su curso en Great Experts. Por supuesto, es justamente la indexación que hemos realizado. Por ejemplo, si ubicamos aquí lo siguiente. XJ toma el valor de una concatenación. 3, 11, 8, 15, 12. Hemos hecho llamado al vector o la variable x sub j que toma el valor de todos y cada uno de estos elementos. Y por supuesto, podemos hacer la respectiva indexación, la misma que hemos visto previamente. Por ejemplo, en la posición 3, ¿qué elemento tenemos? Tenemos el elemento número 8. Entonces aquí podemos ubicar x de 3. Y nos saldría justamente x sub j de 3. ¿Qué nos saldría? Exacto, el elemento que vendría a ser justamente el número 8. Lo podremos hacer incluso de la siguiente manera. Podremos ubicar xj y un par de valores con respecto a su indexación. 2,4. Tenemos entonces los elementos 11 y 15. ¿Por qué? Porque el x sub j goza de 5 elementos. El elemento cuya posición es el número 2 es aquel valor igual a 11. Y el elemento cuya posición es el número 4, de acuerdo, contamos 1, 2, 3, 4, es aquel que es el número 5, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante, chicos. Incluso usted puede utilizar índices negativos dentro de este par de corchetes de nuestro objeto o variable, que en este caso vendría a ser un vector, ¿de acuerdo? Pero eso lo hacemos ¿para qué? Para omitir elementos. Entonces, vamos a poner aquí omit elements. Para omitir elementos, podría estar representada de la siguiente manera, chicos. X sub j, ¿verdad? Menos c, con respecto a ¿qué? A 2 y a 3. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo aquí a R? Bueno, le estoy diciendo sencillamente lo siguiente, chicos. Esta es justamente la cadena de valores, de acuerdo, que goza este objeto o variable x sub j. Al yo ubicar o anteponer el signo menos, sustraigo aquellos valores que se encuentran en la posición 2 y en la posición 3. Es decir, sustraigo el elemento, el valor que es igual a 11 y el elemento o valor que es igual a 8. ¿Por qué? Porque son estos par de elementos que se encuentran en la posición 2 y 3. Lo estoy sustrayendo, es decir, no se van a imprimir. Entonces imprimo todos los elementos 3, 15 y 12, excepto el elemento 11 y el elemento 8, porque se encuentran justamente en la posición que yo estoy diciendo que no imprima. Estoy omitiendo esos valores, ¿no? Algo sumamente importante, amigos. Podemos especificar incluso un vector de valores lógicos. Los elementos que se extraen son aquellos que representan un valor lógico, de acuerdo, que en este caso vendría a ser igual a true. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Supongamos que queremos extraer los valores de un objeto o un vector denominado x sub j nuevamente, pero solamente extraemos los valores que sean mayores a 10. Entonces, creamos primeramente, detallamos lo siguiente. El x sub j goza de todos y cada uno de estos valores. 3, 11, 8, 15 y 12, ¿verdad? Algo sumamente importante. Si yo ubico aquí x sub j mayor a 10, nos sale una cadena de valores lógicos o una cadena de booleanos, ¿de acuerdo? Un arreglo ordenado de booleanos, de valores booleanos. Nos dice false, true, true. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, yo le estoy pidiendo aquí a R que todos los elementos de x sub j que cumplen esta condición sea igual a true. Y los que no cumplen esta condición sea igual a false.
En el primer caso, 3 es mayor a 10, no. Entonces sería false, que se sujeta a la definición de falso. 11 es mayor a 10, true, verdadero, ¿de acuerdo? Entonces se sujeta al valor de verdadero. 8, ¿de acuerdo? Es mayor a 10, falso. 15 es mayor a 10, verdadero. Y 12 es mayor a 10, verdadero, chicos. Algo sumamente importante, ¿de acuerdo? Entonces así lo hacemos y así tenemos justamente los valores lógicos. Ahora, si deseamos hacer una indexación y que solamente me sustraiga, y usted me pregunta, ¿cuáles son aquellos valores que son mayor a 10? Bueno, lo podremos hacer de la siguiente manera. XJ, primeramente hago llamado al vector principal, XJ, y hago la respectiva indexación porque no deja de ser un vector o un arreglo ordenado de valores unidimensional. Entonces sería XJ mayor a 10 y me detalla justamente que son los valores 11, 15 y 12 de todo el conjunto poblacional de valores que tenemos aquí. 3, 11, 8, 15 y 12, de los cuales vendrían a ser 11, 15 y 12, ¿de acuerdo? ¿Por qué no 3 y 8? Porque no cumplen esta condición. Esta es una condición dentro de mi vector X sub J, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante. Es decir, que aquellos elementos que no se cumplen o que tienen un valor de false, un valor booleano, un valor lógico de false, no es impreso al momento de hacer llamado la respectiva indexación que cumpla dicha condición en mi vector X sub J, ¿de acuerdo? Relaciones aritméticas pueden ser muy útiles, ¿de acuerdo? Al extraer justamente un subconjunto de vectores. ¿Por qué denominamos esto un subconjunto? Por supuesto que esto es un subconjunto porque pertenece al conjunto principal que yace aquí. 3, 11, 8, 15 y 12. Este es el conjunto universo, como lo llamamos en matemáticas, ¿cierto? Este de aquí vendría a ser justamente el subconjunto que cumple con esa condición, pero partiendo de este conjunto principal. Algo sumamente importante. Algunas relaciones aritméticas pueden ser justamente menor o igual que, así se sujeta, mayor o igual que, igual cuando hacemos una igualdad, no es cierto que o diferente de. Los dos últimos se sujetan para pruebas de igualdad y de no igualdad respectivamente. Ahora vamos a detallar el uso de los valores faltantes que yacen en nuestro vector. De acuerdo a más de uno nos pasa que queremos deshacernos de ellos, pero no sabemos cómo. Ahora lo vamos a ver. The use of NA, valores faltantes, ¿de acuerdo? In vectors. Algo muy importante. Nota que cualquier operación aritmética o relación que involucre un NA genera un NA. Lo que nos había salido justamente cuando detallamos cuántos valores nulos tenía cada variable de un data frame en específico. Nos salía un NA. ¿Por qué? Porque había valores faltantes. A eso nos referimos. Vamos a hacer uso de la función C, ¿de acuerdo? Que va a ser creada dentro de mi variable y, y ubicamos lo siguiente: NA1, NA3, 0 y NA. Entonces tenemos dos valores faltantes y tres valores conocidos, que en este caso vendría a ser justamente 1, 3 y 0. Perfecto, entonces esto es sumamente tedioso y lo podemos hacer. La eliminación, ¿de acuerdo? O el caso omiso de estos valores faltantes, que generalmente son un dolor de cabeza al momento de hacer un análisis estadístico o un análisis de datos en R, lo podemos hacer de ambas formas. La primera forma es sencillamente cambiar o modificar los valores faltantes a valores nulos, ¿de acuerdo? De la siguiente forma. Sería y, hago la respectiva indexación, is.na de y cuando eso suceda, todos esos valores conviértalo a 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Is.na de y. ¿Qué es lo que digo? Bueno, digo lo siguiente. Me va a salir valores booleanos, de acuerdo, de true y false, donde false corresponde a que en la primera posición no hay un valor faltante. Claro, porque es un valor conocido 1. En la segunda posición sí hay un valor faltante, de acuerdo, NA. En la tercera posición no hay un valor faltante, por esa razón que es falso. En la cuarta lo mismo, pero en la última vuelve a haber un valor faltante y obviamente va a dar el resultado de true, de acuerdo, algo sumamente importante. Entonces vamos a hacer la respectiva indexación y aquellos valores que me salga como verdadero son justamente aquellos valores que van a ser reemplazados por el valor nulo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que tendríamos actualmente? Bueno, tendríamos lo siguiente. Si hacemos la respectiva impresión de mi variable y, tendríamos que el valor NA que teníamos aquí ha sido modificado y cambiado al valor nulo. El valor NA que teníamos aquí ha sido modificado y cambiado al valor nulo también, ¿de acuerdo? Algo sumamente importante, chicos. Ahora bien, otra forma de hacerlo es la siguiente manera. Simplemente ubicamos y, ¿cierto? Is NA de y. Yo deseo que me imprima aquellos valores que no sean faltantes. Entonces, primeramente ubico y vuelvo a sobreescribir la variable y, donde me aparecen los valores faltantes.
Y al ubicar esto de aquí justamente estoy haciendo la respectiva indexación en donde me imprime todos aquellos valores conocidos excepto los valores faltantes. Y es lo que tenemos aquí justamente, chicos, ¿no? Esto es con respecto a los subconjuntos de vectores y también cómo lidiar con valores faltantes aquí en este curso. Su curso en RStudio. No se olviden de suscribirse por favor a mi canal y darle like a todos mis videos, por favor. Si te gustó, dale like, compártelo. Y si no te gustó, por favor igual dale like y compártelo porque así es la mejor manera de apoyarme. Muchísimas gracias y bueno, cuídense bastante.